Entonces hoy particularmente vamos a hablar de la nutrición vegetal en el cultivo de café. Vamos a empezar planteando esos tipos de café eh, que tienen presencia pues a nivel mundial. Vamos a tener dos tipos de café, uno un robusta y una arábiga. Están limitados o están dependiendo de la altitud a la que se siembran. Los robusta estarán entre 0 a 700 metros sobre el nivel del mar y el arábiga por encima de 1000 metros hasta un nivel o límite altitudinal de 2000 metros. El café que más se produce a nivel mundial es el arábiga, un 70% y un 30% representado por el robusto. Insistimos en que estamos hablando de agroecosistemas. Esos agroecosistemas los pensamos desde un punto de vista extractivo. Implica que el café o el pergamino seco que se produce, la cereza, el grano de café, no se reincorpora nuevamente al suelo, sino que estamos generando una extracción. Esa extracción está conformada, como hemos planteado, por elementos químicos, por elementos nutrientes. Eso paulatinamente irá generando un agotamiento de esos elementos nutrientes en el suelo. Un fertilizante óptimo, un fertilizante ideal es aquel que maximiza el efecto y minimiza la pérdida. La pérdida se ve minimizada en función del carbono orgánico, porque ese carbono orgánico va a impactar propiedades tan importantes como la capacidad de intercambio catiónico y la agregación. La agregación del suelo es la estructura. En un suelo pesado, compactado, desagregado o sin estructura, las raíces no tienen cómo moverse. Si no hay raíces, no hay absorción de nutrientes. Estos tres aspectos deben ser de una consideración permanente dentro de los argumentos que tenemos dentro del portafolio de la compañía. Pensar en el suelo es pensar en carbono orgánico, pensar en estructura y pensar en raíces. Todo aquello que hagamos para favorecer estos aspectos va a mejorar ostensiblemente la nutrición vegetal y el desarrollo del cultivo. Cuando estamos pensando en el establecimiento del cultivo, estamos resaltando la importancia del análisis del suelo. Dentro de ese análisis del suelo hay ciertas variables que consideramos como importantes y determinantes para medir y cuantificar. Y esa cuantificación y valoración de esas propiedades nos llevará a tomar acciones en términos de si esas propiedades están descompensadas. Si esas propiedades están descompensadas, pues habrá que compensarlas, habrá que ajustarlas. Dentro de esas variables del análisis de suelo, entonces resaltamos el pH. Si el pH está ácido, quiere decir que está descompensado, hay que subirlo. Si el pH es muy alcalino, quiere decir que está en un extremo donde las plantas no prosperan. Si está muy alcalino, habrá que bajarlo, porque habrá un rango de pH entre 5,5 a 6,5, 6,8, donde los cultivos prosperan y se desarrollan de la mejor manera. Un análisis de suelo está enfocado a identificar las propiedades, hacer una valoración de esas propiedades del suelo para poderlas ajustar. El ajuste con base en esos resultados. El pH, la materia orgánica, la capacidad de intercambio catiónico, la relación carbono-nitrógeno, los contenidos de elementos nutrientes en general. Cuando están descompensados, los compensamos. ¿Por qué se descompensan? Porque los suelos se agotan. ¿Por qué se agotan? Porque estamos en un sistema extractivo, se están extrayendo, se están agotando en elementos químicos, en elementos nutrientes. La primera fase para el desarrollo de una forma adecuada, de una forma técnica, bajo una consideración agronómica, es hacer análisis de suelo. Posteriormente vienen todas las otras actividades agronómicas que consideran la preparación del terreno, el trazado, el hollado, la aplicación de enmiendas, la selección de la variedad a sembrar y la siembra en sí. Después de la siembra vendrán las diferentes etapas fenológicas del cultivo. Cualquier cultivo que se establezca, la pretensión es obtener los mayores y mejores rendimientos posibles. Los rendimientos altos y rentables dependen del balance adecuado de nutrientes.
El desbalance de los nutrientes genera grandes problemas en la nutrición vegetal. Si hay problemas en la nutrición vegetal, entonces los cultivos no tendrán los rendimientos esperados. Es crítico determinar el requerimiento total de nutrientes del cultivo cuando se planifica un sistema de producción para con esto definir un plan de manejo. El incremento y el mantenimiento de la fertilidad del suelo y el suministro balanceado de nutrientes son aspectos críticos para la obtención de rendimientos altos y rentables, que es la pretensión de todo caficultor, que es la pretensión de todo agricultor. Los suelos de alta fertilidad siempre entregarán rendimientos mayores que los de baja fertilidad. Es una conclusión bastante simple y lógica. En las mismas condiciones de crecimiento, si nosotros tenemos un suelo con una buena oferta productiva, vamos a tener mejores expectativas de rendimiento y producción. Y todo esto relacionado con el balance de nutrientes. Y ese balance de nutrientes referido a propiedades tan determinantes e importantes en el suelo como la materia orgánica, como el pH, como la capacidad de intercambio catiónico. La preparación del suelo es una función determinante, porque esa preparación del suelo estará relacionado con el tipo de trazado del cultivo, y ese tipo de trazado de cultivo determinará la densidad de siembra final, es decir, el número de individuos, el número de plantas que tendremos por hectárea. La caficultura está asociada a altas pendientes. Como está asociada a altas pendientes, hay altos procesos erosivos de desprendimiento de suelo. Es allí altamente pertinente la siembra a través de curvas de nivel, a través de la pendiente. Como técnicos deberíamos tener la capacidad de acompañar al agricultor en identificar el mejor trazado, el mejor sistema de siembra para optimizar el aprovechamiento del área donde se esté estableciendo el cultivo. Otras alternativas son siembra en cuadrado, siembra en triángulo o en tres bolillo, lo que determina la cantidad de individuos por hectárea. El terreno se debe dividir en lotes de acuerdo al tipo de suelo, la topografía, la densidad de la siembra, el sombrío y la edad de las plantaciones. Estos mismos criterios nos ayudan a zonificar las diferentes áreas de la finca, de la producción agrícola, para homogenizar por áreas de características y propiedades similares, y con base en esa zonificación poder muestrear, tomar la muestra de suelo para hacer el análisis sobre esto. Dentro de las diferentes fases de cultivo que tenemos está la etapa de germinación. Esta etapa tiene una duración aproximada de 2 meses. Luego tenemos el almácigo, la planta entre 15 a 20 centímetros de altura, y allí estaría permaneciendo entre 6 a 8 meses. Luego viene una fase de crecimiento vegetativo y una etapa reproductiva. Esta etapa de crecimiento vegetativo está desde la siembra. Esta etapa tiene una duración aproximada entre 18 a 24 meses. La etapa de siembra, la etapa de crecimiento son determinantes para poder asegurar buenos rendimientos y una buena producción en la etapa reproductiva, que es donde vamos a tener el grano que vamos a cosechar. Esta etapa comienza con la aparición de flores, que es influenciada por la época de siembra y las condiciones climáticas y la disponibilidad hídrica. Se considera como la floración en el momento en que al menos el 50% de las plantas han florecido, usualmente 11 meses después de la siembra en el campo. Tenemos esa etapa de germinación, etapa de almácigo y crecimiento vegetativo. Cada una de esas etapas fenológicas van a tener unos requerimientos nutricionales completamente diferentes. Cuando uno siembra una semilla, dentro de la semilla están todas las reservas nutricionales que la planta necesita para germinar. Entonces, sembrar una semilla de café, sembrar una semilla de aguacate, sembrar una semilla de maíz, no requiere inicialmente aportes nutricionales, porque dentro de la semilla está todo lo que
este individuo, esta plántula va a requerir para germinar. Una vez germina y se agotan las reservas que hay en la semilla, hay que iniciar los procesos de aporte de nutrientes, de aporte de elementos químicos. Entonces, esta es una consideración, pues, importante a tener en cuenta. En la etapa de almácigo empezamos a tener todos los requerimientos nutricionales para aportar a la planta. Los estadios tempranos del cultivo empiezan a demandar mayores cantidades de fósforo. Por eso, en las etapas tempranas de cualquier planta, de cualquier cultivo, incluyendo el cultivo de café, los requerimientos de fósforo son mayores. Estos requerimientos de fósforo están destinados a toda la conformación del sistema de raíces, del sistema radicular. Una mezcla de suelo y nitrofosa en proporción 1:1 en volumen es suficiente para suplir las necesidades nutricionales del almacén. En crecimiento vegetativo. En el crecimiento vegetativo empiezan a determinarse mayores requerimientos para poder producir ese follaje, ese material vegetal. Por eso los requerimientos de nitrógeno son mayores. Los requerimientos de nitrógeno, magnesio y azufre son determinantes en estas etapas tempranas de crecimiento vegetativo. En este crecimiento vegetativo empiezan a ser necesarios la incorporación de la generalidad de los elementos esenciales. Como les digo, en la etapa de formación de raíces, principalmente fósforo, en crecimiento vegetativo, nitrógeno, magnesio y azufre, pero todos los elementos ya empiezan a ser determinantes. Siempre dentro de nuestra mayor consideración está el suelo, por la oferta productiva que tiene esto, y esta oferta productiva ligada a la sostenibilidad de los sistemas de producción. Hay unos factores que determinan la productividad del cultivo. Estamos hablando de cultivos expuestos, de sistemas de producción ubicados a la intemperie, donde las condiciones climáticas son determinantes. Hablábamos de una condición de 1.000 a 2.000 metros sobre el nivel del mar, como unas condiciones de altitud determinantes para el cultivo, y dentro de esto las variables climáticas son determinantes. La temperatura, la precipitación, la humedad relativa, los vientos, el brillo solar y la nubosidad son fundamentales. Estamos hablando exclusivamente de procesos fotosintéticos, que se desarrolle la fotosíntesis, que haya la energía suficiente para absorber elementos nutrientes, y si estas variables se conjugan adecuadamente, podemos esperar adecuados rendimientos y producción. Si no hay el suficiente brillo solar y hay alta nubosidad, no existirá la luminosidad suficiente para que se desarrolle los procesos fotosintéticos de manera adecuada. Entonces, son consideraciones que debemos tener siempre presentes en el manejo agronómico de cualquier cultivo, y acá se particulariza para el cultivo de café. Es temperaturas entre 19 a 21,5 grados centígrados, precipitaciones de 1.800 a 2.800 milímetros anuales, una humedad relativa que no genere extremos de humedad para no generar altas condiciones favorables para la presencia de patógenos, principalmente hongos, vientos de poca fuerza y brillo solar que esté entre 1.600 a 2.000 horas de sol al año, lo cual representa 4.5 a 5.5 horas de sol al día. Dentro de las propiedades del suelo, queremos destacar para el manejo en el cultivo de café, estarán las propiedades físicas, las propiedades biológicas y las propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas destacamos la textura, la estructura, la porosidad y la permeabilidad. Estas propiedades van a determinar la profundidad efectiva, hasta dónde podrán llegar las raíces del cultivo. Dentro de las propiedades químicas destacamos el pH y la disponibilidad y cantidad de elementos nutrientes. Dentro de las propiedades biológicas o bioorgánicas, la cantidad de materia orgánica
relacionada esta con microorganismos benéficos. Estos requerimientos edafoclimáticos van a determinar la posibilidad de establecer en una condición una variedad determinada. Cada una de estas variedades va a tener unos requerimientos particulares. El poder ajustar requerimientos permitirá el adecuado crecimiento y desarrollo del cultivo. Esos niveles a los que debemos comparar las unidades reportadas en los análisis de suelo es lo que consideramos como los niveles críticos y debemos ajustar el cultivo a esa condición. Entonces, es importante altos contenidos de materia orgánica en el suelo, ajustar el pH, los niveles de fósforo, el contenido de bases intercambiables, la neutralización del aluminio, la suma de bases, la textura como propiedad física determinante para el cultivo. Siempre está siendo considerada una producción relativa, es decir, el rendimiento al que se le pretende apostar a la luz del establecimiento del cultivo. Y ese rendimiento está relacionado con el manejo de esas propiedades, de esas variables. Entonces, esta es una propuesta planteada por un autor donde plantea como variables determinantes para el cultivo la profundidad efectiva, la densidad aparente, la textura, la materia orgánica y el pH. Estas propiedades van a determinar finalmente la disponibilidad de elementos nutrientes y la posibilidad que el cultivo prospere adecuadamente. Entonces, esta propuesta implica darle unos valores, unos porcentajes a estos parámetros, porque son determinantes a la hora del rendimiento y la producción del cultivo, pues como tal. Entonces, los índices o los parámetros relacionados con estas propiedades tendrán esta participación: la profundidad efectiva 1.8, la densidad aparente 1.4, la textura 1.6, la materia orgánica 1.9 y H 1.9. La textura es una propiedad difícil de modificar. La profundidad efectiva relacionada con la selección e identificación del sitio al momento de establecer el cultivo. Pero variables como la materia orgánica, como el pH, se pueden ajustar para que el cultivo tenga un adecuado crecimiento y desarrollo. La materia orgánica determinante dentro de nuestro portafolio y el pH igualmente con las enmiendas mejoradas lo podemos ajustar. Entonces, dentro de esa producción potencial o estimada como máxima de unas 400 arrobas de café pergamino seco hectárea año, estarían relacionadas con estas variables. Entonces, esa producción relativa es la producción máxima a la que podríamos apuntar de 400 arrobas. El puntaje máximo es 3.6 y el puntaje de la muestra implica los parámetros en los que tengamos estas variables. En la medida en que estos parámetros tengan diferentes valores a estos niveles comparativos, vamos a tener una menor producción y esa menor producción va a castigar los ingresos del caficultor. Entonces, aquí el mensaje es que estas propiedades deben ser ajustadas para que todos los requerimientos y absorción de nutrientes se den para poder producir ese rendimiento máximo, esa producción máxima representada en café pergamino seco. Entonces, a la luz de esto, existen los niveles críticos. Un nivel crítico determina el límite a partir del cual el elemento deja de ser suficiente a convertirse en deficitario. La respuesta a la aplicación del elemento químico si está en forma deficitaria. Si el elemento está en forma suficiente, en la cantidad suficiente, no se debe aplicar, porque si se aplica hay riesgo de generar una toxicidad y no hay respuesta a la aplicación de ese elemento químico, de ese elemento nutriente que está en forma suficiente. Esto lo identificamos a partir del análisis de suelo. Entonces, les insisto en que es mejor y más fácil manejar
deficiencias que toxicidades. Con base en la interpretación de estos niveles críticos, hacemos la recomendación a partir de la interpretación del análisis de suelo y esa recomendación en términos de dosis y frecuencia para cumplir los requerimientos nutricionales relacionados con estos niveles críticos. Estos son los niveles críticos en suelos, estos son los niveles críticos foliares. Entonces es pertinente conocer la cantidad del elemento a nivel de suelo y la cantidad del elemento en el tejido foliar. El mejor reflejo de todo lo que está pasando en el suelo y en términos de biodisponibilidad de elementos nutrientes estaría referido a las concentraciones foliares. Entonces, a la luz de estos niveles críticos edáficos, es decir, del suelo, y de estos niveles críticos foliares, se construye la propuesta de la cantidad de elementos nutrientes a aplicar y la construcción de la composición de los diferentes permaacción cultivos que tenemos. Con los niveles críticos del suelo, con los niveles críticos foliares, que nos determinan los requerimientos nutricionales del cultivo en diferentes etapas fenológicas, crecimiento o producción, se construyeron la composición de los diferentes tipos de permaacción. Entonces, para este caso, el permaacción café crecimiento y el permaacción café producción. Entonces, en términos de nutrición, para calcular la cantidad de nutrientes por aplicar en café es necesario conocer la cantidad de nutrientes removidos por los frutos para un rendimiento por hectárea en función de la densidad del cultivo, es decir, de la cantidad de plantas por hectárea en función de la producción estimada, es decir, de la extracción, en función de la eficiencia o las pérdidas para determinar la cantidad de el fertilizante a aplicar. Fertilizante, cualquier material orgánico o inorgánico, natural o sintético que aporte uno o más de los elementos nutrientes que el cultivo requiere, uno o más. Entre más nutrientes aplique, entre más balanceado esté el fertilizante, podrá corresponder de mejor forma a los requerimientos nutricionales del cultivo. Y esos requerimientos nutricionales ajustados a los niveles críticos en el suelo y a los niveles críticos foliares. Entonces, acá está el planteamiento de los gramos requeridos por tonelada de cosecha y para una cantidad de 4 toneladas cosechadas. El requerimiento a aplicar en términos de kilogramos hectárea año. Este requerimiento a aplicar en términos de la fase fenológica de crecimiento, la composición del permaacción café crecimiento y la cantidad a aplicar para cumplir este requerimiento. Esta cantidad de 30 gramos árbol nos permite aportar la cantidad requerida para los requerimientos según la etapa fenológica del cultivo. Igualmente para la etapa de producción. Los requerimientos son diferentes, por eso la composición es diferente del permaacción café crecimiento y del permaacción café producción. La extracción determina la cantidad de todos los elementos a aplicar y esa cantidad de elementos a aplicar determina la dosis del tipo de fertilizante que se está aplicando. Entonces, la cantidad recomendada acá es de 120 gramos árbol de café para cumplir ese requerimiento del cultivo. Como nosotros hemos planteado que la gran fortaleza que tenemos como compañía es la complementariedad que tenemos entre los diferentes
productos del portafolio. Entonces tenemos acondicionadores orgánicos e inorgánicos, tenemos fertilizantes, tenemos bioinsumos. Esa complementariedad nos permite manejar todas las etapas fenológicas de cualquier cultivo, cumpliendo los requerimientos nutricionales y cumpliendo los requerimientos del suelo a la luz de aplicar diferentes productos del portafolio. La propuesta de manejo para el cultivo de café está representada en 40 días antes de la siembra, en el momento de la siembra, 60 días después de la siembra, el primer año de floración, el segundo año y el tercer año y posteriores, donde ya iremos a tener el cultivo en plena producción. Antes de la siembra es recomendable aplicar en una enmienda tipo Urafos, aplicar materia orgánica tipo Nitrafos y en el momento de la siembra aplicar micorrizas complementado con biosorbes, Permaxión Café Crecimiento. 60 días después de la siembra, aplicar Permaxión Café, reincorporar materia orgánica y después del primer año empezar la incorporación del Permaxión Café Producción complementado con Urafos por los niveles de pH y aluminio intercambiable que se manejan a nivel del cultivo. La renovación de raíces es fundamental en el cultivo de café. El café es un cultivo altamente dependiente de la asociación micorrizal, es decir, que responde adecuadamente a la aplicación de micorrizas. Por eso la recomendación en términos de Nitrafos micorrizal. Complementada este manejo con la aplicación de 17,6,18,2, que es un grado como producción que suple los requerimientos de nitrógeno y potasio, complementado con magnesio, calcio y azufre, que cumple los requerimientos nutricionales de este estadio o esta etapa fenológica del cultivo. Ya el café en plena producción es aplicar entre 17,6,18,2 y Permaxión Café Producción complementado con Urafos y Nitrafos, lo que permitirá cumplir los requerimientos nutricionales del cultivo. Entonces, esta es la propuesta de ficha para el manejo del cultivo, involucrando diferentes productos del portafolio. Les reitero que la construcción de los requerimientos o la composición de los diferentes grados de perfección corresponden a los niveles críticos tanto en suelo con el tejido como en el tejido foliar, y las aplicaciones corresponden a esa consideración de extracción de pérdidas para determinar la dosis y la frecuencia adecuada que garantice el suministro de estos elementos químicos, de estos elementos nutrientes. Muchas gracias.